Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este nuevo video quiero mostrarte el proceso que utilicé para reparar una pala totalmente rota, en una hermosa guitarra folk, de la marca Epiphone. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y empecemos. En este caso, estaré trabajando sobre esta guitarra folk modelo Cutaway, de la reconocida marca Epiphone. Y como se puede apreciar, la pala o clavijero está pendiendo de un hilo como producto de un accidente. Este tipo de daño es muy típico en los instrumentos tanto de la marca Gibson, como de su submarca Epiphone, debido al diseño y calibre que suelen dar a esta sección del mástil. Sin embargo, voy a tratar de reforzar la zona y hacer una reparación que deje la menor cicatriz posible. Para empezar, voy a retirar las cuerdas, sus clavijas, y demás accesorios para iniciar con el proceso. Con la pieza lista y sin accesorios, procederé a aplicar abundante pegamento. Para quienes se preguntan qué tipo estoy usando, les diré que es pegamento blanco PVA. Y su nombre industrial es pegamento de polivinil acetato. A continuación, procederé a unir las piezas utilizando una prensa rápida, hasta asegurarme que la unión quede totalmente hermética. Después de 4 horas de secado, procederé a retirar la prensa y a quitar muy cuidadosamente los stickers, que vienen de fábrica en la parte trasera, con el objetivo de instalar un par de refuerzos internos en esta zona, y poder camuflarlos después nuevamente con los mismos adhesivos. Para reforzar la zona, en este caso utilizaré la técnica de inserción de clavijas transversales. El proceso consiste en marcar y realizar 2 perforaciones en diagonal, o de manera oblicua, con una broca que tenga el mismo diámetro que la clavija de madera que se pretende insertar. Este proceso es muy necesario, dado que esta parte del mástil tiene que soportar más de 45 kilogramos de tensión, provenientes de las cuerdas. Con las perforaciones ya hechas, procederé a medir la profundidad de los orificios, y luego aplicaré el mismo pegamento anterior, e instalaré las clavijas insertándolas a presión. Posteriormente, cortaré sus excedentes. Después de 4 horas de secado, quitaré los últimos sobrantes utilizando un formón plano. A continuación, realizaré un lijado bastante fino con papel de lija número 600, con el propósito de quitar las últimas rebabas y nivelar toda la superficie. Como paso siguiente, aplicaré un poco de pegamento instantáneo en la cicatriz, con el objetivo de reforzar y rellenar hasta la más mínima hendidura. Posteriormente, volveré a lijar toda la zona para prepararla para un leve retoque de pintura. Con el objetivo de unificar el tono, procederé a empapelar y aplicar color en polvo, diluido en thinner, en las zonas que más daño sufrieron.
Una vez realizada esta operación, quitaré la protección de la cinta, y lijaré nuevamente con papel de lija número 1000, tratando de unificar el color recién aplicado, con el resto de la pieza. Como paso siguiente, realizaré la misma operación en el lugar donde se insertaron las clavijas de madera. A continuación, daré una última capa de color a toda la zona afectada, para tratar de disimular al máximo la huella de la reparación. Finalmente, para proteger el acabado, aplicaré una capa de laca transparente con efecto mate. Para este proceso, utilizaré 25 ml de laca, junto con 1.2 ml de catalizador. Después de 2 horas de secado, el mástil está listo para dar los últimos detalles. Así que para ello, realizaré un último lijado con papel de lija número 1500, con el objetivo de dejar todo el brazo al mismo nivel de brillo con el que llegó. Terminado este paso, solo queda instalar nuevamente todos sus accesorios y cubrir los refuerzos de las clavijas, con los mismos stickers que retiré al principio. A continuación, realizaré un mantenimiento en el diapasón, el cual está muy reseco. Para ello, aplicaré 2 capas de aceite de limón, y posteriormente, instalaré todas sus cuerdas. Finalmente, este es el resultado después de todo el proceso, y como se puede apreciar, la cicatriz quedó con un nivel muy poco perceptible, y la huella de la reparación con respecto a la gravedad del daño, es mínima. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Si este capítulo fue de tu agrado, no olvides dejar tu like, y sobre todo suscribirte al canal para apoyarme. Hasta la próxima.